Blanca también, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros somos una iglesia de brazos abiertos, así que nuestro deseo es que usted haga dos cosas. Uno, que Jesús sea el Señor de su vida, si es que no lo es aún, y que esta iglesia, si usted lo desea, pueda ser su iglesia. Así que estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Un par de cosas que quiero decir antes de comenzar con el mensaje de hoy día, es que tuvimos en nuestra iglesia casi 80 personas ayunando todos juntos, 79 personas para ser exacto, así que terminamos el ayuno el viernes pasado. Dense un aplauso, por favor. Y tampoco se sientan demasiado mal si en algún momento no pudieron resistirlo y se comieron un chocolate. Dios no los va a condenar por eso, pero fue un buen tiempo, ¿cierto? Espero que los mensajes que les mandé, las oraciones hayan sido de ayuda, y me gusta que esto sea una práctica espiritual que hagamos todos los años, porque es una buena forma de nosotros poder comenzar el año. Bueno, este miércoles a las 6:30 tenemos una noche de adoración. Así que no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que muchas veces estamos en un tiempo de alabanza y uno dice, hoy 4 canciones nomás. ¿Por qué no podemos seguir alabando? Bueno, si usted quiere seguir alabando al Señor, vamos a reunirnos este miércoles a las 6:30 y vamos simplemente a alabar a Dios por 1 hora, 1 hora y media, no sé cuánto tiempo, como el Espíritu vaya guiando, para nosotros poder simplemente ser agradecidos de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de ustedes son bendecidos de parte de Dios? ¿Han recibido bendiciones de parte de Dios? Amén, ¿cierto? Entonces, este es un momento, este miércoles, en el cual usted pueda entregar su alabanza a Dios. Y todo lo que usted siente por Él a través de las canciones va a ser este miércoles a las 6:30. Otra cosa que quería avisarles es que nosotros estamos comenzando el próximo domingo en nuestra nueva temporada de grupos de crecimiento. Ahora, si usted no sabe lo que es un grupo de crecimiento, es, como la palabra lo dice, son grupos que se reúnen dentro de la semana en diferentes lugares a diferentes horas para hablar sobre Dios, sobre la Biblia y cómo esto se relaciona con nuestras vidas. Nosotros este año tenemos 16 grupos, así que tiene mucho por donde elegir. Tenemos ahí un QR code, si usted saca su teléfono, puede ahí sacarle una foto y puede inscribirse dentro de un grupo y nosotros lo vamos a contactar, el grupo que a usted más le parezca, para que usted pueda inscribirse dentro de esto, y le prometo que va a ser una bendición para su vida. Porque ¿sabe lo que pasa? Que el domingo es un monólogo. Entonces yo simplemente estoy hablando, yo hablo y hablo y hablo, ¿cierto? Y usted no puede decir nada porque yo soy el que tengo el micrófono. Sin embargo, en la semana, cuando usted se reúne, usted puede tomar el mensaje del domingo y decir, bueno, esta es la forma en que yo puedo aplicar esto. Entonces el objetivo de los grupos de la semana no es simplemente información, sino que es la aplicación, cómo yo aplico esto a mi vida. Así que por favor inscríbanse dentro de esos grupos y le prometo que va a ser una bendición para su vida. Si tiene su Biblia, por favor busque en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, si no tiene Biblia no se preocupe, tenemos ahí el pasaje en la pantalla. Este es el sermón del monte. Este es el mejor sermón de toda la historia porque es un sermón de Cristo. Cristo mismo está dando este sermón y vamos a estar hablando un poco respecto a esto. Entonces Mateo capítulo 5, comenzando del versículo 21. Dice así. Ustedes han oído que se dijo, este es Jesús hablando, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, Cristo le está diciendo, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Saltamos al versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿No le parece que está un buen domingo para venir a la iglesia, cierto? Sí, un poco incómodo, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poco respecto a esto. Porque nosotros estamos hablando, estamos en una serie que hemos llamado Desenmascarado. Y no es una serie respecto al COVID, así que no se preocupe, es solamente un alcance de nombre. Pero hemos estado hablando durante las otras semanas
que el apóstol Pablo le escribe a su iglesia en Corinto, en 2 Corintios capítulo 3, le escribe a una iglesia, le escribe una carta a una iglesia, y en esta carta le está diciendo a ellos que ellos no están leyendo bien la Biblia, que no están entendiendo lo que están leyendo. Dice, usted lee la Biblia, pero tienen un velo sobre su corazón, porque están leyendo las palabras que aparecen en la Biblia, pero no están entendiendo lo que dice la Biblia. Y está usando un ejemplo. Él dice, Moisés en el Antiguo Testamento, cuando fue al monte Sinaí y se encontró con Dios, su cara estaba brillando y él se puso un velo sobre su cara. Y los israelitas no podían ver la cara de Moisés porque tenía un velo. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia que de la misma forma es que los israelitas no podían ver la cara de Moisés, ustedes tampoco cuando leen la Biblia tienen un velo sobre su corazón y no pueden leer la Biblia o no pueden leer los escritos de Moisés, ¿cierto? Porque tienen un velo sobre su corazón. ¿A qué se estaba refiriendo con esto? Él se estaba refiriendo a que cuando uno lee la Biblia, muchas veces uno no entiende lo que está leyendo. Uno piensa que la Biblia es un libro de reglas. Son todas estas reglas que tengo que cumplir. O es un libro de autoayuda. En el fondo yo puedo sacar principios bíblicos para hacer que mi vida sea mejor. Pero en el fondo lo que es cuando uno tiene un velo sobre su corazón al leer la Biblia, lo que uno está viendo ahí es que no está viendo a Cristo a través de la Biblia. En otras palabras, no está Cristo en este lugar, está uno leyendo las palabras vacías, sin el filtro de Cristo. Y la primera semana, que fue la semana antepasada, entre paréntesis, muchas gracias por sus oraciones. Nuestra familia estamos todos bien, ya salimos del COVID, tengo la garganta todavía. Yo no me enfermé de COVID, me enfermé hace meses atrás, pero todavía tengo la garganta, desde que me enfermé, todavía estoy con este frog in my throat, que no me quiere dejar. Pero gracias por sus oraciones, ya estamos todos bien, estamos sin COVID. Así que la semana pasada el pastor Mark estuvo aquí predicando, damos gracias por Mark, por su disponibilidad, porque fue el día miércoles. Yo cuando escribo los sermones comienzo el lunes, y él tuvo que comenzar a escribir su sermón el miércoles. Así que gracias por tener personas que están dispuestas a estar aquí adelante. También Marcos estuvo traduciendo, así que damos las gracias por eso. Pero cuando comenzamos esta serie, hace 2 semanas atrás, estábamos hablando respecto a estos velos o estas máscaras sobre nuestros rostros cuando leemos la Biblia. Y la primera, estábamos hablando de que nosotros tenemos la idea de que nosotros tenemos que ganarnos nuestra salvación a través del esfuerzo humano. Entonces, mientras más yo me esfuerce, voy a poder lograr estar en mejor condición respecto a Dios. Y después les dije al final, pero oye, eres mejor de lo que crees. Tú te ves en el espejo, te ves con todas estas fallas, pero Dios te ve a través de Cristo y te ve perfecto. Entonces les dije, eres mejor de lo que crees. Pero hoy día voy a hacer el contraste. Voy a decir, eres peor de lo que crees. Y voy a explicar un poco esto, de qué se trata, porque parece como que fuera una contradicción, pero se las voy a explicar. Así que comienzo con esto. ¿Le ha pasado alguna vez a usted que usted va a entrar a una situación y uno dice, esto va a ser malo? Y al final esa situación que usted pensaba que iba a ser mala termina siendo peor de lo que usted pensaba. ¿Le ha pasado? Porque normalmente uno ve y uno dice, esto va a ser terrible, esta conversación va a ser terrible, vamos a tener que reunir con esta persona, etcétera, etcétera, va a ser malo. Y al final uno dice, oye, no fue tan malo como yo pensaba. Pero hay situaciones que uno piensa que van a ser malas y son peores. Bueno, cuando yo tenía, no sé cuántos años tenía, pero estaba en cuarto básico, cuarto de, ¿cómo se dice? ¿Preparatoria? Cuarto grado. No sé por qué estaba en gym class y yo tenía que usar un outfit que era completamente blanco. No me acuerdo los detalles de por qué. Tenía que usar zapatillas blancas, calcetines blancos, shorts blancos y un t-shirt que era blanco. Y me acuerdo que no me había probado la ropa antes, solamente llegué ese día y me tenía que poner la ropa y me acuerdo que el short me quedaba muy apretado. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a salir con este short tan apretado? Todos se van a reír de mí, encima ando entero de blanco. ¿Qué voy a hacer? Imagínense en la mente de un niño de cuarto grado. Y dije, ¿qué es lo que voy a hacer para que no se note? Así como que paso, como que nadie se va a dar cuenta. Entonces lo que yo pensé que iba a hacer, voy a salir corriendo del gym, voy a salir corriendo, ¿cierto? Así como que estoy jugando. Y eso es lo que hice. Salí corriendo y al salir corriendo me tropiezo y me caigo y me rasmillo las manos y las rodillas y todo el colegio me estaba mirando, todos estaban riendo de mí y yo estaba llorando en una combinación de dolor físico y también de vergüenza. Bueno, no es para que me tengan lástima, pero el punto que estoy tratando de hacer es que yo pensé que eso iba a ser una situación mala.
pero al final terminó siendo mucho peor de lo que yo pensaba. ¿Por qué les cuento toda esa historia? Porque cuando uno piensa en los fariseos en el Nuevo Testamento, los fariseos tenían una tarea muy difícil, muy difícil. Los fariseos eran los jefes religiosos de la época, los líderes religiosos de la época. Y ellos, digamos que en el Antiguo Testamento teníamos la ley de Moisés, que eran los 10 mandamientos. Y eso ya era difícil. 10 mandamientos era muy difícil. Pero los fariseos le agregaban a los 10 mandamientos y terminaba siendo 613 leyes que ellos tenían que cumplir. Entonces ya era una situación difícil para ellos. Y muchas de las cosas que a veces nosotros no logramos entender porque tenemos un velo sobre nuestro corazón cuando leemos la Biblia, nosotros pensamos que bueno que llegó Cristo. Porque luego Cristo entra a la escena y hace que todo sea más fácil, ¿cierto? Ahora que está Cristo, entonces no hay que preocuparse de los 10 mandamientos, no hay que preocuparse de las 613 leyes, porque vino Cristo y limpió todo, ¿cierto? Todos nosotros conocemos el versículo que dice que Cristo vino a anular la ley y los profetas, ¿cierto? ¿Cómo? ¿No, cierto? ¿Sabe qué? Voy a hacer una serie un día que se va a titular Cosas que Jesús nunca dijo. Porque a veces nosotros pensamos que Jesús dice cosas, pero realmente no las dice. Y una de las cosas que a veces pensamos es que Cristo vino a anular la ley. No dice así. De hecho, Mateo 5:17 dice esto. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces, 10 mandamientos, muy difícil. 613 leyes, más difícil aún. ¿Y Cristo qué es lo que viene a hacer? Más difícil todavía. Viene Cristo y no es que lo haga más fácil. O sea, si nos damos cuenta, estamos hablando respecto a que Cristo entra al mundo y lo que nosotros asumimos es que Cristo entra al mundo y ahora, ay, por fin, qué bueno que llegó Jesús porque ahora ya está listo. Ya no hay que cumplir con la ley y ya no hay que hacer ningún mandamiento. Entonces lo que quiero hacer hoy día, en esta mañana, quiero hacer un contraste entre lo que hice el domingo pasado. Lo estaba explicando recién. El domingo antepasado estábamos hablando respecto a un espejo. ¿Y qué es lo que nosotros vemos cuando nos vemos nosotros en el espejo espiritual? Vemos todas las cosas en las cuales nosotros estamos fallando. Pecaminoso, culpable, condenado, una decepción, insuficiente, no lo suficientemente bueno. Pero luego viene Cristo, muere en la cruz por nuestros pecados. Todo se ha cumplido y ahora nosotros nos vemos al espejo. ¿Cómo nos vemos ahora? Nos vemos perdonados, nos vemos completos, nos vemos aceptados, amados, bienvenidos, abrazados por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces terminé el mensaje diciendo, usted es mejor de lo que cree. Pero hoy día voy a hacer el contraste. ¿No está contento que vino a la iglesia hoy día? ¿Cierto? ¿Eres mejor de lo que piensas? Bueno, eres mejor de lo que crees gracias a Jesús. Pero también eres peor de lo que crees gracias a Jesús. Y se lo voy a explicar. Porque en el primer servicio, cuando yo prediqué eso, alguien salió y se fue. Y yo no sé si fue por eso, y no sé si volvió. Pero yo les quiero decir que el final de este mensaje hay esperanza. No vamos a terminar así. No hay nadie que se salva. Cerremos en una oración, ¿cierto? Terminemos y todos nos vamos para la casa pensando, ¿qué hacemos? Bueno, pero también eres peor de lo que piensas, gracias a Jesús. Esto nos puede parecer una contradicción, pero en realidad no lo es, porque muchas veces nosotros malinterpretamos a Jesús. Pensamos que Jesús es como una versión más suave de Dios. Es como que en el Antiguo Testamento Dios estaba enojado, ¿cierto? Y que en el Nuevo Testamento Jesús llegó y como que es otra persona. Y como que ahora ya está todo feliz, le está regalando flores a todo el mundo y está todo bien, ¿cierto? Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Tenemos que entender que no dice eso. Es por eso que cuando leemos el Sermón del Monte, tenemos que entender lo que Jesús está hablando. Jesús está diciendo esto, mire, que de acuerdo a los fariseos y las 613 leyes que ellos tienen, para los fariseos era matar a alguien. Si tú matas a alguien, ¿cierto? Tienes que ser enjuiciado. Pero para Jesús, si tú te enojas con alguien, si te enfadas con alguien, para Jesús, en cuanto, por ejemplo, el adulterio, desde la perspectiva de los fariseos, era si tú tenías relaciones sexuales con alguien que no era tu cónyuge, de acuerdo a los fariseos. Pero Jesús dice, incluso si tú miras a una mujer de una manera inapropiada, tú ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Somos todos culpables entonces, ¿cierto? ¿Quién está libre de pecado aquí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Entonces, los fariseos hacían que fuera muy difícil para cualquiera escapar del juicio o acceder a la salvación. Los fariseos lo hacían muy difícil. De hecho, Cristo mismo los critica por esto, lo cual también parece una contradicción. Mire, Mateo 23:4 dice así, está hablando sobre los fariseos. Dice, los fariseos atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni siquiera un dedo para levantarlas. Entonces él está diciendo, los fariseos ponen cargas muy pesadas sobre las personas. Pero después Cristo dice algo increíble en Mateo 5:20, dice así, pero yo les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la justicia de los fariseos. En otras palabras, no los 10 mandamientos, no, es peor que eso. No las 613 leyes de los fariseos, no, es peor que eso. Tienen que sobrepasarlo. O si no, ninguno va a entrar en el reino de los cielos. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cierto? Porque la lógica nos dice que Jesús vino a hacerlo más fácil, no más difícil. Por eso es que Jesús comienza a hablar sobre el asesinato, el adulterio y da una lista de cosas. Y si ustedes escucharon que esto era difícil, pero yo les digo, es mucho más difícil de lo que ustedes creían. Entonces, queda claro en la narración del Nuevo Testamento que el objetivo de Jesús no era hacer que la carga fuera simplemente pesada de llevar. Los fariseos eran expertos en esto, sino que estaba haciendo algo más. ¿Por qué Cristo haría esto? ¿Por qué Cristo haría que nosotros quedáramos como cuestionando todo y decir, pero es que entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona la salvación? Si es imposible. Lo cual nos lleva a esta preciosa historia del joven rico. La historia del joven rico, si no la conoce, la historia de un joven que era un joven rico y se le acerca a Cristo, había escuchado hablar sobre Cristo y le dice, maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder acceder a la vida eterna? Y le dice, bueno, tienes que cumplir todos los mandamientos. Y esta persona le dice, bueno, todos estos mandamientos yo los he cumplido desde mi juventud, ¿cierto? Y Jesús lo mira y le dice, pero una cosa te falta. ¿Qué cosa? Vende todo lo que tienes, vende todas tus posesiones y vas a encontrar, ¿cierto?, tesoro en el cielo. Y se fue. ¿Por qué? Dice, se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y imagínense esa situación. Y estaban los discípulos con Jesús y esta persona se fue. ¿Qué es lo que dice después Mateo 19, 24? Dice, de hecho, le dice a los discípulos, después que el joven rico se va, Jesús le dice a sus discípulos, de hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Lo cual es muy interesante, porque nosotros si vemos el griego original, esto es como un poco nerdy, ¿cierto? Pero el griego original, la palabra camello, es muy similar a la palabra cuerda. Y algunos eruditos dicen que cuando se escribió la Biblia desde los documentos originales a lo que tenemos ahora, que se equivocaron en esa palabra. Porque camello y cuerda es muy parecido. Entonces dicen que es posible que lo que estaba diciendo, que es más fácil pasar por el ojo de una aguja, una cuerda, ¿cierto? Que un rico entrar en los reinos de los cielos, pero lo tradujeron camello porque parece que esa era digamos que era más cercano. Pero independiente de eso, ¿sería fácil, si usted tiene una cuerda, pasarlo por el ojo de una aguja? No, ¿cierto? ¿Sería fácil o difícil? ¿Cuánto? Imposible. Pero ¿qué pasa si usted le trata de chuntar así perfecto y lo calcula? ¿Cómo? Imposible, ¿cierto? Ok, intentemos con un camello entonces. El ojo de una aguja, ¿cierto? ¿Qué pasa si el camello se pone para abajo y intenta, ¿cierto? Trata de meterse por el ojo de la aguja. ¿Usted cree que lo va a lograr? Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba tratando de explicar? ¿Está presentando un desafío? Si usted se esfuerza, lo va a poder lograr. No, Él está tratando de decir, quiere que nosotros choquemos con una muralla y podamos entender qué vamos a hacer ahora. De hecho, los discípulos, después cuando el joven rico se va, dice el versículo 25, al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados. Otra traducción es que entraron en pánico. Los discípulos entraron en pánico. ¿Por qué cree usted que los discípulos entraron en pánico cuando se dieron cuenta lo que había pasado con el joven rico? Mire, al joven rico, de acuerdo a lo que Jesús le estaba diciendo, le faltaba una cosa. Lo único que tenía que hacer era vender todo lo que tenía y entregárselo a los pobres.
¿cierto? Entonces los discípulos estaban viendo eso y estaban diciendo, oye, este está mejor que yo, porque a este le falta una cosa y a mí me faltan 10 cosas. Entonces, si a él le va a ser imposible entrar en el reino de los cielos, ¿cómo voy a poder yo entrar? De hecho, al final dice eso. Dice, ¿quién? Los discípulos dicen, ¿quién entonces podrá salvarse? Me acuerdo del Chapulín, ¿cierto? ¿Quién podrá salvarnos? ¿Cierto? ¿Quién podrá salvarse? ¿Cierto? Aparece el Chapulín ahí, ¿cierto? Yo. Pero ¿quién podrá salvarse? Ese es el punto al cual estaba tratando de llegar Jesús. ¿Quién podrá salvarse? Entonces el versículo 26 dice esto. Dice, muy importante, para los hombres es, ¿qué? ¿Mucho trabajo? ¿Va a ser pesado? ¿Va a ser difícil? ¿Va a ser un desafío? ¿Te costará mucho esfuerzo? No. ¿Qué es lo que dice? Imposible. Imposible. Entonces el objetivo del Sermón del Monte y el objetivo de lo que Cristo está haciendo con estas personas es que puedan llegar al punto en poder decir, no hay forma, no hay forma. Y ese es el punto al que yo quiero que nosotros lleguemos hoy día. Porque como usted le quiera llamar, si es escapar del juicio, si es entrar en el reino de los cielos, si es la salvación, si es el perdón de los pecados, si es entrar al propósito, esto, hermanos y hermanas, no es un desafío que Cristo le está presentando para usted poder lograr. No, Él lo que quiere es que usted se dé cuenta de que esto, que es la salvación, no es fácil, no es difícil, es imposible. Es imposible para el hombre. Cristo no quiere que los discípulos se vayan pensando, oh, y ahora tengo que esforzarme más. No quiere que Él se vaya pensando, lo haré mejor la próxima vez. No quiere que los discípulos se vayan pensando, acá está mi nueva lista de tareas, tengo que cumplir con todo esto, voy a esforzarme lo más que pueda. Cristo no quiere que ellos se vayan pensando eso, quiere que sus discípulos choquen con una pared y se den cuenta, no hay nada más que yo pueda hacer. Él quería que sus discípulos entraran en pánico, quería que eso sucediera. Y yo creo que Dios quiere que nosotros también, en cierta forma, entremos en pánico hoy día. Porque cuando entramos en pánico y nos damos cuenta que no importa lo que nos esforcemos, es imposible nosotros salvarnos a nosotros mismos. No lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Porque es entonces y solamente entonces cuando vas a encontrarte cara a cara con este dilema imposible. Porque cuando nos encontramos con este dilema imposible, es cuando creamos un espacio para que Cristo entre realmente a nuestras vidas y nos salve. Dios no puede salvar a alguien que no quiera ser salvado o que no entienda que necesita un Salvador. Yo necesito un Salvador todos los días, no solamente cuando me bauticé hace 40 años atrás. Todos los días necesito un Salvador. Y en esta postura es donde nosotros comenzamos a cambiar, porque entendemos realmente quiénes somos y lo que somos capaces de hacer y lo que somos incapaces de hacer. Y nuestra postura empieza a cambiar. Me acuerdo de la escena en Thor, cuando estaban tratando de sacar el martillo, ¿se acuerdan? Y llegaba uno y decía, ya, yo lo voy a hacer. Era más difícil de lo que yo pensaba. La segunda, se da cuenta ¿de qué se da cuenta? Se da cuenta de que no era fácil como él pensaba, tampoco era difícil, no había forma, era absolutamente imposible. Entonces, ¿por qué cree usted que Jesús hace tanto esfuerzo para hacer que la salvación, nuestra salvación, o escapar del juicio, o encontrar propósito, o entrar en el reino sea tan difícil? ¿Por qué Cristo está haciendo eso? ¿Por qué cree usted? Para que finalmente nosotros dejemos de lado la esperanza de alguna vez poder hacerlo por nuestra propia cuenta. Y hay veces que eso es lo que requiere. A veces requiere hacer todo el esfuerzo. A veces uno tiene que llegar a ese punto en el cual uno realmente dice, no hay forma. Me he esforzado tanto. Y pienso que quizás usted puede estar en esa situación ahora, en el cual ha estado esforzándose tanto, haciendo tanto esfuerzo, y está llegando al punto en su vida en el cual realmente se está quedando sin herramientas. Y ese es un momento precioso, ese momento en que los discípulos entran en pánico.
Es un momento precioso. Porque uno dice, oh, I just can't. No puedo seguir. Y ahí es cuando Cristo entra. Es cuando la gracia comienza a entrar. Y cuando Cristo te empieza a llevar. Ok. Usted puede decir, pastor, entiendo perfectamente. Esto es imposible, ¿cierto? No lo puedo hacer. Ok, lo entiendo. De hecho, es tan importante cuando termina el capítulo 5 del Sermón del Monte. ¿Sabe cómo termina Cristo diciendo? Lo que dice al final del capítulo 5. Finalmente Él dice, sean perfectos. Lo único que tienen que hacer es ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Usted cree que Cristo le estaba diciendo, realmente usted cree que lo que Cristo estaba tratando de decirles es que si ustedes son perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, entonces usted va a poder entrar en el reino de Dios? ¿Usted cree que se tenían que ir diciendo, ahora tengo que esforzarme más todavía porque mi objetivo es la perfección? ¿Usted cree realmente que ese era el objetivo de Dios? La reacción de los discípulos era perfecta porque dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Chocaron con esa muralla, entraron en pánico. Y lo otro que puede pasar esta mañana también es que usted pueda pensar que yo le estoy diciendo esto. Ok, pastor, ya no voy a llevar más este peso solo, voy a compartir este peso con Dios. Lo vamos a llevar los dos juntos. Digamos que Él me va a dar una ayudadita, ¿cierto? Yo diría que eso es incluso peor, pensar eso. Y mire, quería explicarlo de esta forma, porque hay otro mito que quiero romper, pero quiero romper ese mito con una fotografía. Se la pueden mostrar ahí. El de rojo, hay que fijarse en el de rojo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué estaba sucediendo? En la mente de él, en ese momento, quizá él piensa que está ayudando, ¿cierto? Y yo creo que él se está esforzando mucho y se ve cansado, ¿cierto? Y quizá incluso él piensa que mientras más empuja, que la camioneta está avanzando, o que la troca está avanzando. Y quizás cuando él termina de avanzar y avanza, quizá él dice, you're welcome, ¿cierto? Pero él no está entendiendo de que su aporte es cero en esa transacción. Entonces cuando pienso en eso, también pienso en nuestra perspectiva cuando tiene que ver con nuestra participación dentro de nuestra propia salvación. No tiene que ver con nosotros ayudarle a Dios. Toda esta historia de Génesis hasta Apocalipsis es una historia de redención y tiene que ver con nosotros soltar y permitir que Dios nos salve. Es dejar de esforzarnos y darnos cuenta de que todo el precio fue pagado por Cristo en la cruz. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice así. Porque por, ¿qué? Esfuerzo, trabajo, lo más que yo puedo hacer, no. Por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Y esto qué? No procede de ustedes. Eso debiera liberarnos. Eso no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que es un regalo? Cuando uno recibe un regalo, uno lo único que puede hacer es recibirlo, ¿cierto? No por obras, no por lo que yo haga. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie sea como el que se baja del camión y dice, gracias a mí esto se pudo, digamos, podemos salvar esta troca, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual Cristo pone la vara tan alta, tan increíblemente alta. No es para que nos esforcemos, sino para que nosotros choquemos con esta pared y que renunciemos finalmente a la esperanza de alguna vez lograrlo por nuestra cuenta. ¿Se da cuenta? Usted es mejor de lo que cree por lo que Cristo hizo, ¿cierto? Pero también por Cristo, Él deja claro que somos peor de lo que creemos. Incluso lo que hacemos que creemos que está bien no es suficiente. Ese equilibrio donde nosotros encontramos la gracia de Dios. La salvación, buscar salvarnos a nosotros mismos, buscar justificarnos nosotros mismos. Entonces, terminando ya, usted puede decir, gracias pastor. Entonces es imposible. ¿Quién se puede salvar? Nadie. No hay forma de hacerlo. ¿Y ahora qué? ¿Cierto? Bueno, volviendo a la historia del joven rico.
¿Qué es lo que dice Jesús? Le dice, para el hombre esto es imposible. Es imposible. Hay que dejar de pensar de que es posible. Es imposible. Pero para Dios, todo es posible. ¿Dónde está la esperanza entonces? En Dios. En Dios. O sea, algunos de ustedes aquí han estado cargando un peso insoportable. Tratando de hacerlo mejor, esforzarse más, ser mejor, lograrlo, cubrir deficiencias, etc. Algunos de ustedes han pasado mucho tiempo tratando de lograr por sí mismos lo que Cristo ya logró en la cruz. Cuando Él dijo las palabras, ¿cierto? En griego, tetelestai, lo hemos dicho antes. Tetelestai. Todo se ha cumplido. Cristo ya lo cumplió. Lo que nosotros tratamos de hacer para cumplir lo que Cristo ya cumplió es un esfuerzo inútil, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Entonces, esta salvación o esta entrada al reino de los cielos no viene de ti, no viene de mí. No viene por cumplir los 10 mandamientos, no viene por cumplir las 613 leyes, sino que viene solamente por lo que Cristo hizo por nosotros. Está cumplido. Es por eso que la fe es creer en lo que Cristo hizo, creer. Y creer no es decir que creo, no es, yo creo, entonces tengo las respuestas correctas. Es vivir nuestra vida como si lo que Cristo hizo en la cruz fuese realmente cierto. Y así nuestra vida comienza a transformarse. Yo no hago las cosas buenas para ganarme la salvación. No. De hecho, I would go as far to say que el pecado ya no es tema. Porque el pecado fue absorbido por Cristo completamente en la cruz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero lo que uno asume es que, bueno, entonces como Cristo ya pagó por todo, entonces ahora vivo como quiero, porque el precio ya fue pagado. No, esa es una imposibilidad. Porque si yo realmente me encuentro con Cristo y realmente entiendo qué es lo que Cristo hizo por mí y el precio que Cristo pagó, mi vida se va a comenzar a transformar de una manera orgánica. No para tratar de lograr algo, sino como gratitud a lo que Cristo ya hizo por mí. Y esa es la vida cristiana. Y es por eso que quiero terminar con esto. Estaba leyendo algo el otro día, hablaba sobre el gimnasio y las personas que levantan peso, que levantan mucho peso. Y hay una técnica para levantar peso que es que tú levantas el peso hasta que fallas. O sea, you lift until failure, hasta fallar, ¿cierto? Y hay una teoría que dice que cuando uno levanta, en el fondo los primeros está bien, ningún problema, pero al final es como que, ¿cierto? El último como que casi imposible. Que en ese momento, cuando ya es casi imposible levantar más peso, que ese es el momento en el cual supuestamente los tejidos de los músculos se empiezan a romper, por eso que duele después, y cuando se vuelven a sanar es cuando el músculo empieza a crecer. Pero uno tiene que llegar a ese punto, cuando ya uno está fallando, para que eso se produzca. Bueno, pensaba en eso y pensaba en nosotros también, como digamos con ojos espirituales. Que muchos de ustedes están levantando un peso que ya es imposible de levantarlo más, no pueden seguir. Y uno puede decir, cuando yo dejo ese peso, fallé. No, ese es el momento en que Cristo entra. El momento en que uno falla, failure. Nosotros, miren, escucha esto. Cristo ya venció por nosotros. Y eso nos libera a nosotros para poder fallar. Porque Cristo ya venció. Es permitir que Cristo entre a nuestras vidas. Y nos levante. ¿Cierto? Mateo capítulo 11, uno de mis versículos favoritos, ¿cierto? Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo les daré una lista de quehaceres. No. Les daré descanso. Esa es la invitación. Descanso. Confiar. Esa es la invitación de hoy día. Entonces quiero invitarle a que usted pueda cerrar sus ojos en este momento, que pueda inclinar su rostro. Voy a decir algunas cosas y este es un momento para usted, que usted pueda tomarse este momento para usted. No mire a la persona que está a su lado, simplemente
Piense en lo que Dios quiere decirle, lo que el Espíritu Santo quiere mostrarle. Porque hay algunos de ustedes en este día que realmente están levantando un peso que no les corresponde. Un peso de culpa, un peso de responsabilidad, un peso de tratar de salvarse a ustedes mismos, un peso de tener que ser de una cierta forma, un peso familiar, un peso económico, es un peso que se ha vuelto imposible de levantar. Y algunos de ustedes están aquí diciendo, no puedo soltar esto, ¿cómo si lo suelto? Voy a fallarle a Dios, voy a fallarle a mi familia, voy a fallarle a mis amigos, voy a fallar. La invitación de hoy día es soltar. Y no soltar como un acto de irresponsabilidad, sino soltar como un acto de fe. Y permitir que Cristo entre a su vida y que se haga cargo de todas las preocupaciones que usted tiene. Algunos de ustedes acá incluso están pensando, ni siquiera sé si soy salvo, ni siquiera sé si me voy a ir al cielo, ni siquiera sé si voy a escapar del juicio de Dios, ni siquiera sé estas cosas. Y para muchos ha sido simplemente el enemigo tratando de engañarlos, pensando de que hay algo más que usted tiene que hacer para poder entrar a la salvación. Hermanos y hermanas, la salvación se volvió disponible para usted en el momento en que Cristo murió en la cruz y dijo, todo se ha cumplido. Todo lo demás se basa sobre la fe que usted ponga en ese acto de lo que Cristo hizo por usted. Si usted está aquí en esta mañana y necesita oración, si siente que está levantando un peso que ya es muy difícil de seguir llevando, yo quiero pedirle que simplemente levante su mano y la baje y yo voy a hacer una oración por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Señor Jesús, oramos por todas estas manos que se levantaron. Nos presentamos ante ti, Señor, en esta mañana, confiando de que tú tienes el control. Yo sé, Señor, que la vida a veces se vuelve muy, muy difícil, muy pesada, muy pesada. Y tú nos invitas a poder soltar ese peso, a poder ser libres de simplemente entregarte todo a ti. Y es por eso que pido que estas personas que levantaron su mano, que tú puedas revelarte a su espíritu y poder mostrarles, no en su intelecto, sino que en el espíritu, ellos puedan sentir tu presencia y sentir que todas estas palabras que estamos hablando son reales, reales, reales. Y que eso pueda transformar sus vidas a poder caminar en paz, poder caminar en libertad y poder descansar. Oramos esto, Señor, también por todo el resto, por las personas que no están aquí en este momento también, las personas que nos están viendo en línea, que tú puedas bendecirlos, Señor. Y que nosotros podamos entrar a esta vida cristiana, que es una vida de descanso. No es una vida de flojera o de laziness, sino que una vida de descanso, entendiendo que tú tienes el control. Oramos esto, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.